Siento. Bueno, sigue la parte más importante del día de hoy, el mensaje por parte del pastor. Gracias, hermano. Niños, por favor, a sus clases con sus respectivos maestros. Los demás nos quedamos para el estudio de la palabra de Dios en el día de hoy. Tenemos 3 años, hermanos, 3 años estudiando Génesis y ya estamos a punto de terminarlo. Nos faltan 2 capítulos, que es el 49 y el 50. Terminando esto, ya culminamos 3 años de estudio de este precioso libro. Y para los que han estado aquí durante todo ese tiempo, espero que haya sido una bendición. Estamos terminando, la Biblia termina este precioso libro con la bendición de Jacob para con sus hijos, de los que serían las diferentes tribus. Lo comenzamos en el capítulo 48 la semana pasada. Si ustedes recuerdan, en el capítulo 48, Jacob toma como... ¿cuál es la palabra que estoy buscando? Jacob adopta a sus nietos como suyos y le dice a José: tus hijos que son tuyos son míos, y los que tendrás después de estos pues ya son tuyos, pero estos 2 son míos. Y les da una bendición a estos 2 hijos de José, que son Efraín y Manasés. Ahora, que son los 2 hijos que le nacieron en Egipto, ahora nosotros vamos a comenzar en el capítulo 49 y sigue el asunto de las bendiciones. Entonces continúa Jacob, dando la bendición, pero ahora a sus hijos directos. Y esta sección es muy interesante en cuestión de la bendición de él, y termina en los últimos versículos. El último versículo del capítulo 49, que es el 33, termina con la muerte de Jacob, es decir, Israel. Termina con su muerte después de haber bendecido a sus hijos. Ahora, muchas personas, hay diferentes materias dentro de lo que es el estudio de la palabra de Dios. Dentro de esas materias hay una materia que se llama hermenéutica. Esa materia de hermenéutica es la forma o es la ciencia de interpretar correctamente la palabra de Dios. Dentro de la hermenéutica hay una regla que nos muestra en la hermenéutica que en muchas ocasiones existe una interpretación doble o triple en algunas ocasiones. Ya tengo 2 aguas, gracias. Entonces hay interpretaciones dobles o triples para muchas cosas. Eso es, usualmente se llama la ley o el principio de la doble referencia. Sin embargo, en este capítulo no nada más es doble referencia, sino que es cuádruple. Es muy interesante. Las bendiciones que Jacob le da tienen que ver no solamente con los hijos individualmente, ellos como personas, que sería una interpretación, que es la interpretación directa a la persona a la que se le está dando la bendición. La segunda forma de interpretar el capítulo 49 es acerca de cuestiones tribales, es decir, de estos hijos de Jacob saldrían estos 12 tribus, y por lo tanto la bendición no solamente es para el individuo o el padre de la tribu, sino para la tribu misma. Sería la segunda interpretación. La tercera porción de esta interpretación tiene que ver con la cuestión de la parte de Judá, es decir, la primera venida de nuestro Señor Jesucristo. Y la cuarta interpretación tiene que ver con el tiempo milenial. Por lo tanto, esta sección del 49 no es una simple bendición, ¿sí? Muchas personas, hace, no sé, un año aproximadamente, fui a llevar a mis hijas a la primaria, y en nuestro país todavía es común, ¿no?, de que muchas madres le dan la bendición al hijo y le besan en la frente y le dicen: que tengas buen día, hijo, ¿no? Entonces me tocó ver eso, una señora dándole su bendición al niño al enviarlo a la primaria una mañana. Y
Pero esto no es eso, esto es no una bendición así como la madre dándole la bendición al chiquillo dentro de nuestra cultura católica aquí en nuestro país. No es eso, sino que es profundo. Es una bendición que implica a la persona a la que se le está diciendo, a la descendencia que esa persona tendrá, es decir, a la tribu futura, y todavía tiene que ver con la persona de Cristo Jesús en su primera venida y también en el milenio. Es una bendición fuerte, exclusiva y preciosa. Vamos a empezar con una oración. Señor Padre, le damos gracias por todo lo que nos ha dado, por la bendición que nos ha, su misericordia, su gracia, Señor, el regalo de su Hijo Jesucristo y lo que Él pagó en la cruz del Calvario, la redención por nosotros, su muerte, Señor. Pero gracias, Señor, que Él está resucitado, no continúa muerto, no está colgado en la cruz, no está sepultado en algún lugar, sino que Él vive y está a la diestra de usted, Padre, y le damos gracias por la victoria que tenemos en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor, por el Espíritu Santo que nos ha dado, que nos ha dejado a ese otro Consolador, el cual nos guía y nos muestra y mora y habita en nosotros, Señor. Damos gracias por ese Consolador que también nos enseña las cosas profundas de su palabra. Señor, le damos gracias por esta su congregación y le pedimos que crezca espiritualmente, y para los que están viendo también por medio de las redes sociales, Señor, también que ellos sean edificados y que si hay alguna persona que no ha aceptado a Cristo como su único y propio Salvador, que tu Espíritu Santo los lleve a los pies de la persona de tu Hijo Jesucristo. Gracias, Señor, por todo lo que nos has dado. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén. Bien. Versículo 1. Y llamó Jacob a sus hijos y dijo: juntaos y os declararé lo que os ha de acontecer en los días venideros. Como ya mencioné, esto es profético, no solo es una bendición, les voy a decir lo que los bendigo, hijos, y los amo y ya. Que Dios los bendiga, tengan una buena vida, esta es mi herencia para ustedes, adiós. Eso no es, ¿sí? Es mucho más, les está diciendo: a ti, Isaacar, te va a pasar esto en el futuro. A ti, Judá, te va a pasar esto en el futuro. A ti, Simeón, esto es lo que a ti te va a pasar. Y Leví, esto es lo que a ti te va a pasar a ti. Y hace eso con cada uno de sus hijos, diciéndoles dentro de la bendición: en el futuro acontecerá esto en tu persona. Pero vuelvo a repetir, no nada más era en el individuo, sino era una profecía de algo que acontecería en las tribus que de ellos descenderían. Ok, bien. Esta sección de las bendiciones la podemos ver en los versículos 2 al versículo 27. Esta es la sección que abarca eso. Ahora, en cuanto a sus hijos, pues él tuvo varios hijos. Y al estarlos viendo aquí, no están puestos aquí en orden cronológico de acuerdo a sus edades. Tenemos una lista de sus edades en algunos capítulos atrás en el libro de Génesis, pero este no es cronológico. Él le da la bendición y les dice que les va a acontecer en el futuro de acuerdo a sus madres. ¿Ya? Entonces es una lista de hijos de acuerdo a los hijos de cada mujer. Recuerden que Jacob tuvo 4. Tuvo a Lea, tuvo a Silpa, tuvo a Bilha y tuvo a Raquel. Estas fueron las 4 esposas de Jacob, y con ellas 4 tuvo a todos los hijos. Entonces esta lista, conforme los va mencionando, no es en orden cronológico de acuerdo a su nacimiento, es en orden cronológico o en orden de acuerdo a las madres. Sin embargo, como empieza con los hijos de Lea, por lo tanto, esos sí son cronológicos, ¿sí? Los hijos, de hecho, por mujer están cronológicos, con la excepción de los hijos de Bilha, pero ahorita vamos a hablar de eso en unos momentos. Bien, continuamos. Entonces son 6 hijos de Lea, son los primeros que se mencionan, un hijo de Bilha, posterior 2 hijos de Silpa,
otra vez un hijo de Bilha y 2 hijos de Raquel, que son José y Benjamín, son los que la mayoría conoce. Pero Jacob le da énfasis, mucho énfasis en 2 de ellos, que estos son Judá y José. Estos son los 2 hijos suyos en el cual él les da un poquito extra en la bendición y les da un poco más de información de lo que acontecería en comparación a los otros hijos. Vemos lo que le dijo a José en los versículos 22 al 26 y vemos lo que le dijo a Judá en los versículos 8 al 12. El día de hoy nada más vamos a llegar un poquito después de la sección de Judá, vamos a llegar hasta el versículo 14 y 15, que viene siendo, bueno, Zabulón es 13, es Isaacar. Vamos a llegar hasta la persona de el hijo Isaacar, hasta ahí vamos a llegar. La semana que entra continuaremos de Isaacar para adelante. Bien, entonces a Judá y a José se le pone más énfasis que a ningún otro. Versículos 2, 3 y 4. Juntaos y oíd, hijos de Jacob, y escuchad a vuestro padre Israel, que sabemos que Israel es el nombre que Dios le dio a Jacob, le cambió de nombre varios capítulos antes y era intercambiable, se le llamaba mucho Jacob y Jacob, pero después de un tiempo vemos que se le llama principalmente Israel. Entonces los hijos de Israel, vengan con su padre, les voy a decir algo, y comienza con el primogénito Rubén, versículos 3 y 4, estos hablan de Rubén, Rubén el primogénito, el primero de todos, el hijo de Lea. Rubén, tú eres mi primogénito, mi fortaleza y el principio de mi vigor, principal en dignidad, principal en poder. Pero aquí va el problema, versículo 4, eres impetuoso como las aguas. En el hebreo original dice, hierves como las aguas. En otras palabras, esto está hablando de la personalidad de Rubén. Él era una persona impetuosa, no había tranquilidad en él, siempre estaba en acción, no pensaba las cosas antes de hacerlas, simplemente era acción, órale, vamos a hacerlo, ahorita, ya, sin pensársela 2 veces. Él no pesaba los pros y los contras, era una persona que hervía constantemente, no tenía él tranquilidad. Este es Rubén. Pero continuaba el versículo 4, dice, por cuanto subiste al lecho de tu padre, entonces te envileciste subiendo a mi estrado. Si ustedes recuerdan, aquí, unos capítulos antes, Rubén se metió con una de las 4 esposas de su padre, se metió con Silpa. Rubén tuvo relaciones con la mujer, con una de las mujeres de su padre, y dice, pues tú envileciste, entonces te envileciste subiendo a mi estrado. ¿Por qué? Porque subiste al lecho de tu padre. Okay. Vamos a ver eso, ¿no? Génesis capítulo 35 y versículo 22, para recordarlo rápidamente. Génesis 35 y versículo 22, aquí podemos ver el pecado de Rubén. Dice, aconteció que cuando moraba Israel en aquella tierra fue Rubén, quien es su primogénito, y durmió con Bilha, perdón, no era Silpa, con Bilha, la concubina de su padre, lo cual llegó a saber Israel. Ahora bien, los hijos de Israel fueron 12 y los menciona ahí. Entonces, él se acostó con Bilha, con una de las mujeres de su padre, y por lo tanto hizo sucio el lecho de su padre y definitivamente perdió a causa de eso su primogenitura. Él no tuvo oportunidad de continuar siendo el primogénito. Él perdió ese derecho. Recuerden que la primogenitura se podía perder por 2 razones. Recuérdenlo, históricamente, bíblicamente, se podía perder la primogenitura por 2 razones. Uno, era a causa de pecado, que es lo que le sucedió a Rubén. O 2, era de acuerdo al código Hammurabi, podía venderlo. Entonces esas son las únicas 2 maneras que la primogenitura se podía perder. Y ciertamente Jacob no olvidó lo que su hijo hizo, y por lo tanto perdió la primogenitura. Pero vamos a ir rápidamente a Primera de Crónicas,
capítulo 5 y versículos 1 al 3. Primera Crónicas 5, 1 al 3. Vamos a leerlo. Los hijos de Rubén, primogénito de Israel, porque él era el primogénito, mas como violó el hecho de su padre, ya vimos que era con Bilha, sus derechos de primogenitura fueron dados a los hijos de José, hijo de Israel, y no fue contado por primogénito. Los hijos de José, pues como ya lo mencionamos y lo estudiamos la semana pasada, son Efraín y Manasés, que él bendijo, o Jacob bendijo en el capítulo 48. Bien, entonces hasta ahí. En cuanto a la tribu de Rubén, ellos nunca hicieron nada como tribu. De las 12 tribus, Rubén nunca hizo nada, la tribu nunca llegó a hacer nada. De ahí nunca salió un profeta, de ahí nunca salió un sacerdote. Los sacerdotes pues obviamente salían de con Leví. De ahí no salió ningún líder militar especial. No salió nadie de importancia de la tribu de Rubén. Fue una tribu, como dirían en la actualidad, una tribu X. No hacían nada, calientabancas. Realmente no hubo resultados por parte de la tribu de Rubén, históricamente hablando. Por lo tanto, perdieron todo derecho, tanto Rubén en su primogenitura como también su descendencia tiempo después, dentro de la tribu. Nunca hubo nada por parte de ellos. Versículos 5 al 7, continuamos. Génesis 49, 5 al 7. Simeón y Leví son hermanos. ¿Y se recuerdan? Ellos, bueno, todos son hermanos, pero ellos eran hermanos de sangre, literalmente manchados de sangre. Si ustedes recuerdan, Simeón y Leví, ellos llegaron a ser asesinos. Fueron asesinos, entraron a Siquem, si ustedes recuerdan, entraron a Siquem y destruyeron a todos los varones de Siquem, a todos los mataron. Pero dice en un par de lugares que ellos lo hicieron con crueldad, fueron crueles en su forma de llevarlos a cabo, cuando lo que estaba buscando era la paz. Ellos estaban buscando la paz y Jacob por lo menos, y no se dio porque sus hijos terminaron matando a todos por asesinos. Vamos a verlo. Simeón y Leví son hermanos, armas de iniquidad sus armas. En su consejo no entra mi alma, ni mi espíritu se junte en su compañía, porque en su furor mataron hombres, a referencia a lo que hicieron en Siquem, y en su temeridad desjarretaron toros. Eso se me hizo muy interesante. ¿Cómo que desjarretaron toros? ¿Eso qué tiene que ver? No lo entendía. Y yo entendía lo demás. Yo decía, bueno, pues ellos mataron hombres, mataron a todos los que estaban en Siquem. Pero ¿qué significa esto de que desjarretaron toros? Pues ahorita vamos a hablar de eso. Pero vamos a ver lo que ellos hicieron. Vamos a Génesis capítulo 34 y leamos el versículo 25, Génesis 34 y versículo 25, dice la palabra: pero sucedió que al tercer día, cuando sentían ellos el mayor dolor, dos de los hijos de Jacob, Simeón y Leví, de los que estamos viendo ahorita, hermanos de Dina, tomaron cada uno su espada y vinieron contra la ciudad que estaba desprevenida y mataron a todo varón. Entonces, a lo que se refiere aquí Jacob es a ese asesinato que hicieron ahí en Siquem, matando a todo varón. Pero esta sección donde dice en el versículo 6 que desjarretaron a toros, bueno, yo tuve que ver un par de comentarios acerca de eso porque realmente no tenía idea de lo que estaba hablando. Pero aparentemente eso habla de su crueldad. Desjarretaron toros aparentemente significa que ellos cortaron los tendones de las piernas de sus víctimas. La idea es esta: que ellos pasaron con sus espadas, como ya lo leímos en el capítulo 34, cuando entraron a Siquem
y cortaron los tendones de las piernas de los hombres, y estos sin poder caminar. ¿Qué pasaría? Me imagino que en mi mente, porque conocemos la historia de el tendón de Aquiles, me imagino en mi mente, pues es eso, le cortaron el tendón de Aquiles a los varones. ¿Perdón? ¿Qué dije? El talón de Aquiles. Bueno, pero si es... Entonces en mi mente yo así lo asocio, ¿no? En mi mente yo lo asocio el talón de Aquiles con el tendón, y ya no pueden caminar y están arrastrándose en el piso. Entonces esa es la idea detrás de desjarretar toros. En otras palabras, era la crueldad de que ellos dejaron a estos hombres y pasaron y los asesinaron mientras ellos estaban impotentes, no podían caminar, no podían defenderse. Entonces esa es la idea. No tenemos una referencia más exacta, eso es lo único que tenemos, eso es como yo lo he comprendido, pero habla de la crueldad que tanto Simeón como Leví tuvieron en contra de los hombres que asesinaron en Siquem. Bien, ahora, en cuestión a la tribu, ya hablamos de Simeón y de Leví, ahora vamos a hablar de la tribu. ¿Qué acontecería con la tribu y con ellos también? Pues termina siendo que Simeón fue la tribu más pequeña de todas. Fue la número 2 en cuestión al censo. Recuerden que el libro de Números es un censo del pueblo hebreo. Y como ellos no iban a tener, o no tuvieron la bendición de Israel, su padre, nunca crecieron, nunca fructificaron, nunca multiplicaron, y llegaron a tener el segundo lugar entre las tribus en cuestión a personas. Vamos a ver Números capítulo 26. Números capítulo 26 y versículo 14. Dice la palabra de Dios: estas son las familias de los simeonitas, 22,200. Era la segunda en tamaño, muy pequeña en comparación con las otras 11 tribus. Tampoco tuvieron bendición por parte de Moisés como tribu. Por lo tanto, Simeón tuvo pues una bendición muy, pues en realidad no es bendición, que le da a Jacob su padre. Y Moisés también, tiempo después, omite a propósito darle la bendición a Simeón. Vamos a verlo, Deuteronomio. Capítulo 33 y versículo 8. Dice la palabra: a Leví dijo, bueno, este es Leví: tu Tumim y tu Urim sean para tu varón piadoso, a quien probaste en Masá, con quien contendiste en las aguas de Meriba. Pero no hay bendición de ningún tipo para Simeón en esta sección por parte de Moisés. Entonces Moisés evita darle esta bendición a ellos, o bueno, a Simeón. No solamente Simeón sufrió en cuestión a la falta de bendición tanto de su padre como de Moisés, pero también tuvo que compartir tierras con su hermano Judá. Fueron esparcidos. Vamos a verlo otra vez. Vamos a irnos a capítulo 49 y vamos a leer el versículo 7. Maldito su furor que fue fiero y su ira que fue dura. Yo los apartaré en Jacob y los esparciré en Israel. Simeón quedó esparcido entre Israel. Ellos no estaban juntos como tribu. Ellos terminaron estando con Judá. Compartieron tierras con Judá. Entonces ellos terminaron no solamente desperdiciando su herencia y desperdiciando bendición mosaica y desperdiciando bendición de su padre. La tribu de Simeón perdió muchas cosas a causa de su forma tan sanguinaria. Ahora, en cuestión a su dispersión, hay muchas personas, muchos eruditos que creen que esta dispersión, la Biblia no lo menciona, no lo dice, pero es interesante la postura, entonces los voy a contar. Hay la postura de que la dispersión de Simeón y la dispersión de Leví también, en cierta forma,
fue para que ellos no tuvieran la habilidad de estar reunidos juntos y rebelarse contra el pueblo israelita, porque eran aparentemente, pues Simeón eran los guerreros. Simeón eran los guerreros de Israel, básicamente. Entonces, al dispersarlos, no había oportunidad de una rebelión contra el país. ¿Okay? Y esa es una muy interesante postura. Bien, en cuanto a Leví, o la tribu de Leví, ellos también estaban esparcidos por gran parte de Israel. A ellos se les dieron ciertas ciudades. Leví nunca tuvo tierras. La razón de eso es porque en Éxodo, me parece que es capítulo, creo que es el 36, o el 32 o el 36, uno o el otro, cuando Israel estaba, o la nación de Israel iban a comenzar a adorar un Baal, un dios ajeno. La tribu de Leví fue la tribu que dijo, no, nosotros no estamos de acuerdo con la aceptación de esa idolatría. Entonces, a causa de que ellos no estuvieron de acuerdo con la alabanza al ídolo, fue que ellos eventualmente, Dios les dio la posición de sacerdocio a tiempo después. Y como ellos eran sacerdotes, por lo tanto, ellos estaban al cuidado dependían de las otras tribus. Las otras tribus pagaban sus impuestos para que los sacerdotes, y también cada sinagoga pagaba sus ofrendas y diezmos para poder sustentar los hogares de los sacerdotes levitas, porque ellos no tenían tierras, no tenían lugares, ellos vivían del pueblo siendo los sacerdotes de ellos. 32, ¿qué, perdón? Vamos a verlo, yo sabía que estaba en el... Vamos a verlo. Éxodo 32. Es que ese no lo anoté. Bien, Éxodo capítulo 32, 20. ¿Qué, hermano, dijo? 32, 26 dice: se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo: ¿quién está por Jehová? Júntese conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví. ¿Qué? Porque ellos no estaban de acuerdo con la adoración al ídolo. Entonces, a causa de eso, fue que Leví, después de ese acontecimiento, o tiempo después, llegan a ser nombrados los sacerdotes de Israel. Entonces, ellos también pierden muchas cosas, no tienen un lugar para ellos, no tienen, una herencia de tierra. Bien, y por lo tanto, como mencioné, también quedarán dispersos en cierta forma en ciudades, similar al asunto de Simeón, pero la tribu de Simeón terminó esparciéndose específicamente con Judá. Bien, o en las tierras de Judá. Ahora nos vamos a los versículos 8 al 12, ya llegamos al 7 que incluía Leví y Simeón, ahora nos vamos con 8 al 12. Continuamos, dice: Judá, te alabarán tus hermanos. Ahora esto es muy importante, Judá es muy importante, es uno de los, yo les dije que les pone énfasis a estas dos bendiciones, a la de Judá y a la de José. Entonces, la de Judá es la que vamos a ver hoy. Judá, te alabarán tus hermanos, tu mano en la cerviz de tus enemigos, los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Ahora ahí viene lo muy interesante. 9. Cachorro de león, Judá, de la presa subiste, hijo mío, se encorvó, se echó como león, así como león viejo, ¿quién lo despertará? No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Sigue hablando, 11 y 12 de Judá. Atando a la vid su pollino y a la cepa el hijo de su asna. Lavó en el vino su vestido y en la sangre de uva sus mantos. Sus ojos rojos del vino y sus dientes blancos de la leche. Muy poético. Muchas personas dirían: ¿y eso de qué está hablando? ¡Qué extraño! ¡Qué raro! Bueno, ahorita lo vamos a ver. Realmente no es difícil comprenderlo, nada más hay que... Esta sección no nada más habla de Judá, como les dije, hermenéuticamente tiene varios propósitos. A la persona que se le dijo,
a la tribu que descendería de esa persona. Y en este caso, la interpretación, como lo mencioné, es cuádruple. Habla de la primera venida de Cristo y habla de el tiempo milenial. Por lo tanto, 4 referencias en estos versículos 8 al 12. Pero no es muy difícil de entenderlo. Vamos a hablar. Esta es la bendición sobre Judá y sobre lo que acontecería sobre la tribu. Bien, muchas personas, yo soy una de ellas, considera que es de varias referencias, no solo al pueblo, sino también a acontecimientos mileniales con respecto al pueblo israelita de forma específica. ¿Okay? Vamos a verlo, Deuteronomio, capítulo 4 y versículo 30. Dice la palabra: cuando estuviste en angustia y te alcanzaren todas estas cosas, si en los postreros días te volvieras a Jehová tu Dios y hoy oyeres su voz, porque Dios misericordioso es Jehová tu Dios, no te dejará ni te destruirá, ni se olvidará del pacto que les juró a tus padres. Esto está hablando de Israel en los postreros días, hablando de la tierra, que heredarían la tierra. No solamente heredarían la tierra, sino que ellos tendrían también, tendrían todas las promesas que se los prometieron desde Abraham hasta el tiempo de Cristo, se va a cumplir durante el milenio. Si ellos tan solo oyeren su voz, lo cual eso es exactamente lo que va a suceder. Israel como nación durante la tribulación van a aceptar a Cristo como su único y propio Salvador y oirán la voz y serán salvos, así como los miembros de la iglesia son salvos hoy, por gracia, por medio de la fe. Y ellos van a hacer exactamente lo mismo. Y ellos, la nación de Israel, aunque van a ser simplemente un remanente, dice la Biblia, entrará al milenio. Entonces, esto está hablando de eso. Específicamente los versículos 11 y 12. Les voy a explicar los versículos 11 y 12 porque estos son los más raros. Atando a la vid su pollino y a la cepa el hijo de su asna, lavó el vino su vestido y en la sangre de uva su manto, sus ojos rojos del vino y sus dientes blancos de la leche. Qué extraño. Les explico. Jacob le está diciendo a Judá, su hijo, que no solamente él iba a ser amado por todos sus hermanos y que todos sus hermanos se inclinarían delante de él, sino que él sería muy rico, abundaría su riqueza, tanto así, fíjense, que él podía atar su burro, su pollino, a una vid y darse el lujo de que el burro se comiera las uvas. Recuerden que las uvas en el Medio Oriente son sumamente importantes. ¿Y cómo voy a poner mi burro, que es un herbívoro, cómo lo voy a atar a una vid y se va a comer mi cosecha? No, mi cosecha cuesta dinero. Yo no voy a permitir que el burro se coma mis uvas. Pero le está diciendo a Judá que Judá, tú vas a tener tanto en abundancia que vas a poder amarrar ese burro a la viña y que se coma todas las uvas y no te va a importar. Fíjense lo que dice: lavó en el vino su vestido. Tanto dinero que él podía, o sea, es una exageración. Él puede lavar sus ropas en vino caro. Es como decir, soy tan rico que me doy mis baños de leche. ¿Sí? Yo no puedo echar mis baños, yo lleno la tina y me puedo meter en la tina, y aunque soy tan rico que no importa cuánto cuesta el litro. Se le echa al pura guácala. Ok. Bien, entonces esa es la idea detrás del versículo 11 y 12, que tiene tanto dinero y va a tener tanta riqueza que no importa realmente. Sus ojos rojos de tanto vino que va a poder tomar, sus dientes blancos de tanta leche en abundancia que va a poder beber. Entonces esa es la idea. Y esos versículos 11 y 12 también tienen que ver precisamente con la interpretación milenial.
Porque en la interpretación milenial sabemos que el que va a estar reinando es Cristo Jesús, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y cuando Él reine durante el milenio, va a ser perfecto. Va a ser perfecto, dice la palabra de Dios, que ese reino mileniario va a ser hermoso, primoroso, va a haber abundancia de todo. Entonces, versículos 11 y 12 no solamente habla de Judá, su persona, y su tribu, que serían enriquecidos, sino también habla del milenio. Ahora, en cuestión a lo del cachorro de león, ahí empieza lo muy interesante. Eso está hablando de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Él es asociado con el león de Judá. Él es el león de Judá. Vamos a ver rápidamente Apocalipsis 5:5, que creo que es uno de los más conocidos para esto. Apocalipsis 5:5. Dice la palabra de Dios: y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro, desatar sus 7 sellos. Entonces Cristo Jesús es ese cachorro de león. Él es el león poderoso de Judá. Él vino como cachorro, vino y nació, hablando de su primer venida. Les dije que hablaba de su primer venida. Él vino y nació, el cachorro de león, pero llegó a ser un cachorro. Dejó de ser un cachorro y comenzó a ser un león. Y Él es el león que vendrá a regir y reinar en el milenio. Esta es la razón por la cual dice el versículo 10 que no será quitado el cetro de Judá. ¿Por qué? Porque no nada más habla de Israel, sino de la eternidad. Habla de la dinastía davídica por parte de Judá. ¿Sí? David fue el descendiente de Judá y Cristo Jesús es descendiente de David. Eso lo podemos ver en el libro de Mateo. Mateo capítulo 1, de los primeros 16 versículos. Y de David nace Jesucristo. Entonces, hubo David, hubo Salomón, y por más de 600 años hubo reyes del linaje de Judá. Pero el milenio vendrá el último, vendrá aquel rey, el león. Ahí se termina la dinastía. Dice el versículo, hasta que venga Silo. Versículo 10, hasta que venga Silo. La palabra Silo quiere decir el que trae paz. Es decir, la persona de Cristo Jesús. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Nadie les puede dar esta paz más que la persona de Cristo Jesús. Y eso únicamente por medio de la salvación que Él da, ofrece gratuitamente mediante su muerte de cruz y su victoria en la resurrección. Por último, versículo 13. No, faltan 2. 13. Vámonos rápido. Zabulón. En puertos de mar habitará, este se me hizo muy extraño, será para puerto de naves y su límite hasta Sidón. Yo no entiendo esto realmente, porque lo único que yo le puedo corresponder a esto es de que, bueno, Jacob le dice a Zabulón, le dice, Zabulón, hijo mío, a ti te va a ir bien y vas a poder dar entrada y salida de productos. Vas a tener dinero porque va a ser una ruta de comercio por las tierras que tú vas a tener. ¿Sí? Esa es la idea. La situación es, la tierra de Zabulón no estaba en la costa. La que estaba en la costa, y aquí menciona, fíjense, menciona y su límite hasta Sidón. Pero ese no era la tierra de Zabulón. Si nosotros vemos la tierra de Zabulón, esa la podemos ver en Josué capítulo 19, del versículo 10 al versículo 16. No lo vamos a leer, usted lo puede ver en casa, pero Josué 19, del 10 al 16. Aquí es donde se hace la repartición de las tierras. Y si nosotros leemos los límites que se mencionan ahí, no incluyen el mar Mediterráneo, no llega al mar Mediterráneo, no llega a Sidón. De hecho, si usted tiene una Biblia con algún tipo de mapas
y se va a la sección donde se ve la división de las tribus de Israel, usted verá a Zabulón. En mi Biblia es este punto morado, no sé si dudo que lo alcancen a ver. Pero Zabulón no está en el mar Mediterráneo. Está Aser. Esa es la tribu que queda en la costa. Y Sidón, el lugar que menciona, está hasta acá arriba en Tiro. De hecho, ni siquiera es parte de las 12 tribus. Entonces, eso me llamó mucho la atención. Lo que está hablando no es que la tierra de Zabulón sería pegado al Mediterráneo, sino que sería una ruta de trueque, una ruta de venta entre los productos que tenía Israel hasta Sidón, que era un puerto, y de ese puerto podían mover el producto hacia lo que era Europa y todo lo que era conocido. ¿Okay? Entonces, Zabulón, no lo confundan, aquí en el capítulo 43 no vivía por el mar. ¿Okay? Era simplemente la ruta de acceso al mar, pero tenía que pasar por la tribu de su hermano Aser. Bien, eso se me hizo muy interesante. Por último, 14 y 15, Isaacar, este también se me hizo interesante. 14 y 15. Entonces, Isaacar, burro eres mi hijo, asno fuerte, que se recuestra entre los apriscos, y vio que el descanso era bueno y que la tierra era deleitosa, y bajó su hombro para llevar y sirvió en tributo. Explico. A grandes rasgos le está diciendo: Isaacar, tú eres muy fuerte, eres una mula de trabajo. Eso eres un asno fuerte, eres una mula de trabajo, y lo que vas a terminar haciendo, tú vas a ser el siervo, o vas a estar al servicio de todos los demás hermanos. En otras palabras, ellos serían los que trabajarían posiblemente, en nuestras mentes, serían las personas que se dedican posiblemente al campo, la agricultura, un albañil posiblemente, una persona que trabaja con sus manos, que se echa a trabajos fuertes y se le paga para hacer estos trabajos. Bueno, esto es básicamente lo que Jacob le está diciendo a Isaacar. Tú mi hijo, eres mulo, ¿sí? Y tú vas a terminar trabajando por tus hermanos por ciertas tarifas. Entonces, la tribu de Isaacar sí tenían ellos un lugar, pero terminaron haciendo los trabajos de especialidad, posiblemente también herrería, no solamente ganadería y agricultura, panadería posiblemente, carpintería. Entonces, todo lo que son los servicios laborales a la gente, eso sería lo que Isaacar terminó siendo. Era el asno fuerte, el asno de trabajo de Israel. Y ciertamente, históricamente, lo podemos ver también en la Biblia. Isaacar siempre tuvo contratos por sus hermanos haciendo trabajos. Entonces, esto es algo que se llevó a cabo no solamente en la persona de Isaacar, sino también en su tribu. Bien, hermanos, por cuestión de tiempo, hasta aquí hemos llegado, hasta el versículo 15, y espero que haya sido de bendición para ustedes. En cuestión a aplicación, estamos viendo cuestiones históricas muy específicas, pero lo importante, lo que más llama la atención a esto, es la bendición de Judá. ¿Sí? Hermenéuticamente, interpretación cuádruple. Eso es lo importante, es lo precioso aquí. Cristo ya vino, el cachorro del león ya vino, ya nació, ya murió, ya resucitó, y vendrá otra vez como león, rugiendo, grande, y va a reinar sobre este mundo en el tiempo milenial. Gracias le damos al Señor por ese linaje precioso, el cual es el linaje de Judá, por el cual nosotros conocimos a nuestro Señor y Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar. Señor Padre, le damos gracias por todo lo que nos ha dado. Damos gracias, Señor, por este estudio de la vida de Jacob, el final de su vida, en las bendiciones que Él le da a sus hijos. Gracias, Señor, por
esta interpretación cuádruple de 4 referencias que podemos ver en la bendición que le dio a Jacob, a Judá, al igual que lo hizo con José en los versículos siguientes. Gracias, Señor, porque de ahí fue que su Hijo Jesucristo nació, Señor, y gracias porque Él vino, como dijo que vendría, Él murió, como las Escrituras dijeron que moriría, y resucitó, como también los profetas lo indicaron, y ahora está a tu diestra, Señor Padre, haciendo trabajo de intercesión como único intercesor entre usted, Padre, y nosotros, los seres humanos. Gracias, Señor, porque Él dio su vida en rescate por nosotros, los cuales no merecíamos el cielo, Señor, sino el infierno a causa de nuestro pecado. Le damos gracias por aquel León de Judá. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo se lo agradecemos, Señor. Amén. Les voy a pedir que cierren sus ojos, inclinen sus rostros.